¿Qué tal nuevamente? Bienvenidos a este nuevo video del curso de ecuaciones diferenciales ordinarias. En esta ocasión vamos a discutir el tema de las series de Taylor como una continuación de las series de potencias. Y bueno, yo soy su anfitrión Fernando Salazar del grupo de investigación en nanociencias. Entonces, bueno, ya habíamos discutido previamente lo que son las series de potencias y cuando involucramos una variable real, así como el análisis en donde para algunos valores de la variable real X, la serie puede ser convergente o divergente. Y bueno, este análisis es importante en el sentido de que podemos usar una serie de potencias para representar una función de variable real. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, que una función la podemos expresar como una serie infinita en donde aparecen potencias de la variable real X y este tipo de representación es muy útil considerando que esta serie, aunque es infinita, representa una función polinomial. Y las funciones polinomiales, pues sabemos que son funciones bien portadas. Quiero decir que son funciones continuas y sus derivadas también son funciones continuas. En ese sentido, el representar una función como una serie de potencias tiene algunas ventajas y nos permite hacer un análisis que no podríamos hacer si tenemos la función de la forma tradicional. Por supuesto, el dominio de esta función pues va a ser el intervalo de convergencia de la serie de potencias, ¿sí? Eh, Aquí vamos a hacer una discusión respecto a esta función representada como una serie de potencias, pero muchas veces ocurre que estas funciones necesitamos derivarlas o bien integrarlas, y entonces es importante tener en cuenta cómo se modifica el intervalo de convergencia o el radio de convergencia. Entonces, vamos a decir que si tenemos una serie de potencias con un radio de convergencia que va desde menos R hasta R, donde R es diferente de cero, y f de x es una función definida como una serie de potencias infinita, para todo x en el intervalo de convergencia, entonces podemos derivar la función y la derivada la vamos a obtener derivando término a término cada uno de los elementos de la serie de potencias. Podemos hacerlo de manera general, ¿sí? Dividiendo, derivando este término. Y entonces aquí es importante notar que el índice, ¿sí? Va a empezar a correr a partir de 1 y no desde 0, como teníamos inicialmente la representación de la función. Lo mismo podemos decir para la integral, ¿sí? Si nosotros queremos integrar esa función representada como una serie de potencias, tenemos que representarla de esta manera, una integral de 0 a x de f de t diferencial de t, y lo que va a ocurrir es que cada uno de los términos de esta serie de potencias, pues se va a integrar uno a uno. Aquí es importante señalar que cuando se deriva o se integra una serie de potencias, ¿sí? Hay que verificar el intervalo de convergencia, ¿sí? Para saber si se mantiene en la misma región de R. Es muy común y es muy importante analizar los valores en los extremos del radio de convergencia, porque muchas veces la derivada o la integral, ¿sí? de la serie puede cambiar su comportamiento en los valores extremos. Vamos a
tratar de ejemplificarlo, vamos a encontrar una función que esté representada por la serie de potencias que tenemos aquí. 1 menos x más x cuadrada menos x cúbica. Observe que son potencias de x que van alternándose entre el signo positivo y el signo negativo. Bueno, una serie infinita como esta, ¿qué función me podría representar? Bueno, para discutirlo vamos a observar primero que esta serie que estamos observando aquí, pues se puede representar como una serie geométrica, porque son potencias de x. Entonces, podríamos escribir esta suma desde n igual a 1 hasta infinito, y vamos a poner menos x a la potencia n menos 1. Nada más para verificar si n toma el valor de 1, aquí nos va a quedar menos x a la potencia 0, que corresponde a 1. Si n toma el valor de 2, aquí nos va a quedar eh, menos x a la potencia 1, que nos va a reproducir el término menos x, y así sucesivamente. Entonces, esta es la forma de escribir esta serie de potencias en una notación de sigma. Y bueno, podemos identificar que corresponde a una serie geométrica. La serie geométrica ya la habíamos discutido y sabemos que esta serie pues es convergente si el valor absoluto de x es menor que 1, ¿sí? O este valor absoluto de x eh, equivale al radio de convergencia no, al radio, a la razón de la serie geométrica, ¿no? Al valor R. Entonces, bueno, esta serie converge cuando el valor absoluto de x es menor que 1. Bueno, entonces podríamos intentar hacer esta suma. Cuando nosotros hacemos esta suma, también ya lo habíamos discutido previamente, esta suma se puede calcular de forma analítica y la suma de los primeros n términos es 1 más x a la n dividido entre 1 más x, y en el límite, cuando n tiende a infinito, ¿sí? Si x es menor que 1, el valor absoluto de x, este término x a la n, ¿sí? Pues se va a ir a 0, y entonces en el numerador nada más nos queda 1, y en el denominador nos queda 1 más x. Entonces, observe que esta serie de potencias, ¿sí? Se puede representar como una función, y esa función es justamente 1 entre 1 más x. Y aquí vale la pena resaltar que tenemos una serie de potencias que ya habíamos dicho que es una función polinomial, que me está representando a una función que es racional porque tenemos el cociente de dos funciones polinomiales. Eso es muy interesante porque nos permite hacer un estudio más a detalle en relación a cuál es el comportamiento de estas funciones. Entonces, conclusión, esta función, ¿sí? 1 entre 1 más x se puede representar como la suma desde n igual a 1 hasta infinito de menos x a la potencia n menos 1 en el intervalo que va de menos 1 a 1, ¿sí? Bien, este ejemplo nos permitió visualizar muchas cosas. Aquí quedaría la pregunta de, bueno, aquí se trataba de una serie geométrica y pude relativamente rápido tratar de deducir cuál era la función que representaba, pero si me dan una serie de potencias distinta, no tengo ningún procedimiento o ningún algoritmo que me permita conocer qué función me está representando. Entonces, eh, surge la necesidad de tener como algún algoritmo o alguna metodología que me permitiera eh, ya sea identificar una serie de potencias como una función, o bien que me permita, a partir de la expresión de la función, representarla como una serie de potencias, ¿sí? Y es aquí donde viene
lo que se conoce como una serie de Taylor, ¿sí? Entonces, si f es una representación, es una función que se puede representar por una serie de potencias en x menos a, donde a, por supuesto, es un número real, y con un radio de convergencia que va de menos r, menor que x menos a, menor que r, ¿sí? Entonces, bueno, podemos hacer una representación en serie de potencias y podemos decir que f de x es una suma que va desde n igual a 0 hasta infinito de un coeficiente u subíndice n por una variable menos un valor a real a una potencia n. Entonces, aquí tenemos los diferentes términos de esta serie hasta el enésimo término, ¿sí? Y esto se conoce como una serie de Taylor, pero aquí todavía nos falta un elemento, porque en esta serie, así como está, no sabemos quiénes son los coeficientes, ¿sí? Que van acompañando a las diferentes potencias de esta serie. Bueno, hay una manera de determinar estos términos. Si nosotros evaluamos la función en x igual a, observe que estos términos que tienen x menos a, cuando x toma el valor de a, este término se anula. Y entonces, si este término se anula, ¿sí? Pues las demás potencias con ese mismo término también se van a anular y van a desaparecer. Y el único término que nos va a quedar es este u subíndice 0. Entonces, cuando evaluamos en a, podemos conocer el coeficiente u subíndice 0. Pero vamos a ir más allá en nuestro análisis. Vamos a derivar esta función término a término. Cuando nosotros derivamos, bueno, usamos la regla de la cadena, esta potencia n pasa como un coeficiente, este u subíndice n, ahí se mantiene porque es una constante, y nos queda x menos a la potencia n menos 1. Por supuesto, este índice que empezaba a correr en 0, ahora va a empezar a correr en 1, puesto que si derivamos una constante, pues la derivada vale 0. Cuando derivamos este término, nos va a quedar el término u subíndice 1, ¿sí? Y el x menos a desaparece después de haber derivado, y así sucesivamente. Entonces, cuando derivamos, el primer término que va a aparecer es u subíndice 1, después vendría dos veces u subíndice 2 por x menos a, que es el resultado de derivar este término. Este término que aparece aquí, 3u subíndice 3 por x menos a al cuadrado, pues es el resultado de derivar este tercer término de la serie inicial. Y bueno, así sucesivamente. Nuevamente, vamos a evaluar la derivada en el valor de a para conocer el valor del coeficiente u subíndice 1, que es la función evaluada en a. Recuerde que esta función la conocemos. Bueno, como es una serie infinita, podemos volver a derivar. Si nosotros volvemos a derivar, tendríamos la segunda derivada, ¿sí? La derivada de u subíndice 1 va a ser 0. La derivada de este término nos va a dejar únicamente 2 multiplicado por u subíndice 2, que es el término que aparece aquí. El siguiente término, si lo derivamos, nos deja un 3 por 2, u subíndice 3, y el x menos a queda la potencia 1, y así sucesivamente, ¿sí? Si lo hacemos de manera general, este n menos 1 se convierte en un coeficiente que multiplica, y x menos a disminuye en 1 la potencia. Entonces, significa que el índice empieza a correr a partir de 2 hasta infinito. Y aquí tenemos la segunda derivada. Nuevamente evaluamos la segunda derivada en x igual a para conocer el valor de u subíndice 2. ¿Sí? Y entonces observe que la segunda derivada evaluada en a es igual a 2 veces u subíndice 2. Entonces, de aquí podemos despejar. Bueno, este proceso lo podemos continuar con una tercera derivada, ¿sí? Ya que tenemos la tercera derivada, evaluamos la tercera derivada en x igual a y de esa manera
podemos determinar el valor del coeficiente U subíndice 3. Entonces, este proceso lo podemos continuar ya que se trata de una serie infinita. Podemos llegar a la késima derivada de la función, ¿sí? Y cuando nosotros derivamos la késima derivada en x igual a, podemos conocer el coeficiente U subíndice k, que bueno, en este caso sería k multiplicado por k menos 1, y así sucesivamente hasta llegar al valor de 4 por 3 por 2. Entonces, U subíndice k lo podemos conocer. Ahora, aquí es importante señalar, ¿sí? Que entonces, para la enésima derivada evaluada en a, lo que vamos a encontrar es un n factorial multiplicado por el enésimo coeficiente de la serie. Entonces siempre vamos a tener forma de conocer cada uno de los coeficientes de la serie de potencias. Y aquí hay una cosa muy importante, ¿sí? Este U subíndice n puede quedar determinado de esta manera, la enésima derivada evaluada en a dividido entre n factorial, pero lo importante es que todas las series tienen el mismo radio de convergencia, ¿sí? Porque se trata de una serie infinita. Entonces, este resultado se conoce como una serie de Taylor, ¿sí? Y lo podemos enunciar de la siguiente manera. Si f es una función tal que se puede representar como una serie de potencias, para todo x en un intervalo que contiene el número a, que es un número real, entonces la enésima derivada evaluada en el punto A existe, ¿sí? Y existe para cualquier valor de n, desde 0 hasta infinito, ¿sí? Y entonces el coeficiente U subíndice n está determinado por la enésima derivada evaluada en a dividida entre n factorial. Por lo tanto, esta función la podemos escribir como la función evaluada en a, la primera derivada evaluada en a entre 1 factorial multiplicada por x, la segunda derivada evaluada en a entre 2 factorial multiplicada por x cuadrada, y así sucesivamente, ¿sí? Esto lo podemos escribir de forma genérica como la suma desde n igual a 0 hasta infinito de la enésima derivada evaluada en a entre n factorial por x a la n, ¿sí? Y esto se conoce como una serie de Taylor. En el caso especial, cuando a toma el valor de 0, entonces la serie de Taylor se llama una serie de Maclaurin para la función f de x. Bueno, vamos a ejemplificar esta serie de Taylor para el caso especial de a igual a 0, entonces se reduce a una serie de Maclaurin. Y vamos a tener un ejemplo muy breve. Vamos a encontrar la serie de Maclaurin de la función f de x igual a e a la x, y además hay que determinar su radio de convergencia. Entonces, en este caso tenemos una función que es una función exponencial y la quiero representar como una serie de potencias. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Pues lo que yo tendría que hacer es determinar las diferentes derivadas de esta función e a la x. Entonces sabemos que la función exponencial cuando la derivamos vuelve a quedar e a la x, y eso significa que la primera derivada es igual a la segunda derivada y es igual a la enésima derivada, ¿sí? Cualquier derivada pues, nos va a devolver e a la x. Ese es el primer paso. Ahora, esas derivadas las vamos a evaluar en x igual a 0, porque queremos la serie de Maclaurin. Y bueno, cuando nosotros evaluamos esta función en 0, pues es como tener e a la 0, que vale 1. Pero la derivada, la segunda derivada y la enésima derivada evaluada en 0 nos va a devolver e a la 0, que se simplifica al valor de 1. ¿Qué significa? Bueno, pues, si ya conocemos los valores de la derivada, de las diferentes derivadas evaluadas en 0, podemos conocer los diferentes coeficientes de la serie. Así que
E a la X lo podemos poner como la función evaluada en cero. La derivada cero significa la función evaluada en cero. La primera derivada evaluada en cero dividida entre 1 factorial multiplicada por X. Segunda derivada evaluada en cero entre 2 factorial por X cuadrada y así sucesivamente, ¿no? Esta es una serie infinita. Bueno, la derivada evaluada en cero ya sabemos que toma el valor de 1. La segunda derivada, perdón, la primera derivada en cero, pues también vale 1, ¿sí? 1 factorial es 1 y esta X aparece aquí tal cual. Entonces, si vamos sustituyendo el valor de 1 de las diferentes derivadas evaluadas en cero, pues lo que vamos a encontrar es x cuadrada dividida entre 2 factorial, x cúbica entre 3 factorial, y así sucesivamente hasta llegar al enésimo término, que sería x a la n dividida entre n factorial. ¿Sí? Entonces, aquí tenemos la serie de potencias que me está representando a la función e a la x. En una notación más compacta, pues la podemos escribir como e a la x igual a una suma desde n igual a 0 hasta infinito de x a la potencia n dividida entre n factorial. Bueno, aquí tenemos ya la representación en una serie de potencias de una función. Y ahora vamos a analizar cómo sería su radio de convergencia para ver en qué región es válida esta representación en series. Bueno, el enésimo término es x a la n entre n factorial. Hay que aplicar el criterio de la razón. El término n más 1 lo vamos a escribir como x a la n más 1 entre n más 1 factorial. Y el enésimo término como x a la n entre n factorial. Hay que simplificar y después hacer el proceso de límite. Cuando simplificamos nos queda n factorial entre n más 1 factorial multiplicado por x. Esta x no participa en el proceso de límite. Y cuando nosotros simplificamos los factoriales nos queda 1 entre n más 1. En el caso cuando n tiende a infinito, en el proceso de límite, esta expresión toma el valor de 0. Eso significa que no importa qué valor tome x, este límite va a ser 0. Y entonces L vale 0, que es menor que 1, significa que la serie es convergente para cualquier valor real de x. Esta representación es válida desde menos infinito hasta infinito, ¿sí? Como un ejercicio para que practique la representación en series de potencias, le dejo que desarrolle la serie de Maclaurin para la función seno de x y para la función coseno de x. Con esto concluimos la discusión de las series de Taylor, que nos va a ser útil para resolver ecuaciones diferenciales utilizando series de potencias.